La iglesia, desde la perspectiva de Dios, no es un apéndice en la vida de un cristiano, es una prioridad. Cuando digo un apéndice es cuando yo como persona creo que la iglesia sí es importante, es una parte importante de mi lista de responsabilidades. Así que por eso de vez en cuando voy a la iglesia, hasta cada semana puedo ir. Si yo soy de los que va a las reuniones de la iglesia cada semana, puedo ser considerado por algunos de mis amigos como una persona religiosa, como una persona wow, especial. Pero solo ir a reuniones, eso no significa necesariamente que la iglesia tiene el lugar en mi vida que Dios le ha dado. La iglesia no solo es un complemento, una actividad más a mi chorro de cosas que yo tengo que hacer. La iglesia es una prioridad para la vida de un verdadero cristiano según la Biblia. La iglesia no es el lugar donde asisto, la iglesia es el lugar al que yo pertenezco. Un cristiano que entiende la palabra de Dios antes de tomar decisiones importantes, porque hay cosas importantes que decidir en la vida, ¿no? Una persona que entiende la palabra de Dios antes de tomar decisiones importantes se pregunta, ¿esta decisión cómo va a impactar mi vida espiritual? ¿Cómo me va a afectar espiritualmente esta decisión? ¿Cómo va a afectar el bien de mi familia? Y cuando digo de mi familia me refiero de mi iglesia. Porque en la Biblia esa es tu familia. No solo nuestros parientes de sangre, esta es la familia de Dios. Así que lo que yo estoy a punto de decidir, ¿cómo me va a afectar espiritualmente a mí y cómo va a afectar a mi familia en la fe? Luego que ya consideró estas dos preguntas, el cristiano o la cristiana, ¿cómo me puede afectar espiritualmente y cómo puede afectar espiritualmente a mi familia en la fe? Entonces ya dice, ¿qué impacto va a tener esta decisión? Económicamente, materialmente, financieramente. Desde la perspectiva bíblica, las cosas materiales vienen después de las cosas espirituales. Salud. Hermanos, los que decimos ser cristianos, lo decimos porque seguimos ¿a quién? ¿A quién, perdón? A Cristo, ¿verdad? Ahora, no hace mucho estudiamos en Lucas capítulo 8, del versículo 19 al 21, las palabras de Jesús cuando vinieron su madre y sus hermanos a quererlo sacar de la reunión. ¿Alguien recuerda ese mensaje? ¿Estuvieron aquí? Estaba Jesús enseñando a sus discípulos. Vamos al pasaje si quieren. Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. O sea, diciendo, vinieron los parientes de Jesús. Y Marcos y Juan 7 dicen que sus hermanos no creían en él. Así que están sus parientes que no son creyentes, excepto María si es creyente. Pero vienen los hermanos de Jesús con María, seguramente la convencieron, y le dicen a Jesús, oye, ya, te estás pasando, ¿no? Mucha oración, mucha enseñanza, ya, ven acá, díganle que venga. Y lo quieren sacar de la reunión, la casa está llena de gente escuchando la enseñanza de Jesús, les está hablando de la palabra de Dios, y ellos llegan afuera y no pueden entrar, así que le dicen, ¿por qué no entraron? ¿Qué le querían decir a Jesús que no se lo podían decir delante de la gente? Yo expliqué este pasaje con todo detalle, hay un sermón enterito donde explico cada palabra y todo el escenario, con los pasajes paralelos de Mateo, de Marcos y los otros referencias cruzadas de Juan y eso, donde vemos, su familia no creía en Jesús. Sentían que se estaba volviendo loco, así dice Marcos, que estaba fuera de sí. ¿Qué significa eso? Que estaba fuera de sí. Ya ni comía. No, de plano dice, no, este sí ya se pasó. Hubiera vivido hoy, dice, se fanatizó, le hubieran dicho. Ya se fanatizó. Está bien que quiera ser cristiano, pero oye. ¿Y qué le dice Jesús a ellos? Y ahí lo tenemos en el Evangelio delante de nosotros.
Versículo 21, pero él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, pregunto yo, ¿qué era prioridad para Jesús? ¿Agradar a Dios o agradar a sus parientes? Pregunto. Es muy clara la respuesta. Dios primero, ¿verdad? Y luego dice, y no solo eso, sino que Jesús da un paso más adelante y dice, estos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre, mi padre y mis hermanos. O sea que Jesús, no solamente Dios es más importante que sus parientes de sangre, sino también la iglesia. Jesús puso los creyentes por delante de los parientes. O desmiéntanme ustedes, ¿qué ven ustedes ahí? Jesús puso los creyentes por delante de los parientes. ¿Y qué si los parientes y los creyentes son los mismos? O sea, que si algunos de mis familiares son creyentes, pues entonces son creyentes. Cuentan primero por creyentes que por parientes. Así que si hubiera un conflicto entre ambos, según Jesús, ¿quién va primero? Pues ya se dieron cuenta quién va primero. Ok. Hermanos, para Jesucristo nuestro Señor, a quien seguimos, es más importante cumplir la misión que la recreación. ¿Qué es recreación? Es tomarnos tiempo para pasatiempos, para divertirnos, para descansar, para entretenernos. Ahora, no me malentiendan, hay lugar para la recreación y el descanso. Incluso Jesús mismo lo vemos que después de rachas de ministerio se separaba a lugares apartados con sus discípulos para descansar. Pero esa es precisamente la secuencia. Misión primero y luego recreación. Y no al revés. No es primero la recreación y luego el ministerio o la misión. Y algunos de ustedes seguramente están pensando, pues ¿qué le pasa hoy a este? ¿Por qué viene tan así? ¿No? Hermanos, quiero que me acompañen por favor al libro de los Hechos capítulo 11. Vamos a ver un ejemplo de una iglesia. Hechos 11. En parte estoy hablando de esto, hermanos, porque saben que vivimos en la meca del entretenimiento. Vivimos en el lugar del mundo donde el Dios, los ídolos más grandes con los que luchamos aquí, no son ídolos hechos en un lienzo con pintura o una escultura de mármol vestida con ropas finas, recubierta de oro. Los ídolos por excelencia de nuestra cultura hoy son el materialismo, el entretenimiento y la familia. Fíjense, algo tan bueno como la familia se puede convertir en un Dios. Cuando anteponemos estas cosas a nuestro Señor Jesucristo y a la misión que nos ha dado. Así que vamos a ver el ejemplo de una iglesia que se mereció el elogio de muchos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 11, ya lo encontraron, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Les explico. En el libro de los Hechos, pero en el capítulo 7, la iglesia está en Jerusalén, en la capital del mundo bíblico. La iglesia está en Jerusalén, están creciendo rápidamente y Dios empieza a levantar a nuevos hombres para ayudar en el liderazgo. En el capítulo 6 empieza mencionando un problema que se genera en la iglesia acerca de la administración y la distribución de ciertos recursos. Y entonces los apóstoles le dicen a la iglesia: seleccionen a ciertos hombres que sean hombres de integridad, que nos ayuden a hacer este trabajo para evitar problemas y nosotros sigamos ocupados en el ministerio de la oración y de la palabra.
Y entre uno de ellos, de los escogidos, fue Esteban. Era un hombre tremendo y no era apóstol, era un hombre de Dios. Era tan bueno para predicar la palabra de Dios que los judíos lo empezaron a aborrecer. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos dice que ciertos judíos se encuentran con Esteban y Esteban empieza a decirles la verdad y se enojan mucho porque los confronta con su incredulidad y se avienta uno de los sermonazazos más tremendos que hay en la Biblia. De memoria le repasa todo, así, toda la historia de Israel. De memoria se las repite. Si quieren tener un breve resumen de la historia del Antiguo Testamento, lean Hechos 7. Y este hombre, para que vean qué lleno de la palabra era, les avienta tremendo sermón a aquellos que no lo resisten, porque el sermón remata al final del sermón diciendo, así como mataron a los profetas, así son ustedes. Les dice, un pueblo duro, tercos, asesinos. No, les da con todo a los... Dice que ellos rechinaban sus dientes de rabia, que agarraron piedras y lo mataron a pedradas. Primer mártir mencionado. Y uno de los testigos dice que cuando se quitaron los mantos para apedrearlo con más libertad, y había un joven que les dijo, yo se los cuido, y ese era Saulo. Él les cuidaba la ropa mientras lo mataban a pedradas. Y se suelta la gran persecución contra los cristianos. ¿Cuál hubiera sido la solución para que los cristianos no fueran perseguidos? ¿Qué piensan ustedes? Que se callaran la boca, que dejaran de predicar a Cristo. Pero no lo hicieron. Prefirieron perder sus casas, sus vecinos, sus amigos, sus parientes, perderlo todo y salir huyendo que perder su fe en Cristo. ¿Qué entendían ellos? ¿Qué entendían ellos que no estuvieron dispuestos a dejar su fe por nada? Tal vez habían entendido muy bien las palabras de Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo entendieron y lo creyeron. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si por eso hay que sufrir, sufrimos. Y si hay que morir, morimos. Y así vivieron. Y Esteban lo demostró. Así que los cristianos lo perdieron todo y salieron huyendo. Pero dice la Escritura que mientras ellos huían en el camino, seguían predicando. De verdad, o sea, estos están tremendos. No van a parar. Y luego vienen otras historias que entran como paréntesis en el relato, pero el relato regresa aquí, en el pasaje de Hechos, capítulo 11. Por eso dice el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, que estamos diciendo, al extranjero. País del norte de Israel. Chipre es una isla, cruzaron el mar. Órale. Y Antioquía, ya estamos hablando de varios países más allá de Israel. Pero ellos no le hablaban la palabra a nadie, sino ¿a quién? A puros judíos. Eran cristianos y le hablaban, se encontraban a un judío y le decían, ¿eres judío? Hermano, ya llegó el Mesías. El Mesías, ¿te acuerdas? Moisés, las profecías, los profetas, Salmos. Oh, sí, ya llegó. No, ¿cómo? Sí, Jesús de Nazaret. Y se dividía el pueblo judío donde llegaban los cristianos, los que sí creían y los que no. Pero por primera vez en la historia pasa algo maravilloso. Porque dice el versículo 20 que había algunos de ellos, hombres de Chipre, o sea, judíos, que vivían en Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también ¿a quién? A los griegos. Ya me los imagino allí en Antioquía, los cristianos cuando llegaron, estos cristianos de Chipre y de Cirene. Bernabé era uno de ellos, de Chipre. Hermanos judíos, y había por ahí otros paganos griegos que decían, ¿qué traen esos judíos que están peleando? No, que es que un Mesías y que no sé qué. No, pero hermano, que es Jesús de Nazaret. Y acá estos predicando a los judíos y por ahí algunos, ¿qué traen esos? Cosas de su religión. Entonces alguien de ellos dijo, ¡hey! A ustedes también, Dios tiene algo que decirles.
Y les empiezan a hablar en griego a ellos. Brincan del hebreo, del arameo. ¡Hey! ¡Hey you! ¿What? Y cambian de idioma y dicen, hey, I have something to tell you. The Lord of all, He sent us to all nations to let the people know. Y de pronto cambia la cosa. Y ellos, yo he predicado, ustedes han estado cuando hacemos cultos bilingües. Vamos a hacer un culto bilingüe si todo sale bien, si Dios quiere, con Grace Point. Y ya les dije, el pastor me dijo, ¿quisieran hacer una reunión con nosotros? Sí, con una condición, que sea bilingüe, le dije. Que sea bilingüe. Si tu iglesia está lista para que sea bilingüe, sale. Yo creo que sí, me dijo. Así que ya les voy a dar más detalle de eso. Va a ser en mayo, si Dios quiere. Pero yo veo, porque yo he estado ahí. Estoy hablando en español y los otros están acá, ¿verdad? Y luego cambias en inglés y ya de ¡ting!, ¿verdad? La gente oye con el corazón y viceversa. Y ellos empiezan a hablarle de Cristo a los griegos. Por primera vez en la historia del cristianismo. Y vean lo que dice el texto. Dice 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Hermanos, ¿Dios tiene manos? Pregunto, ¿Dios tiene manos? No los oigo, ¿sí o no? No. Esta es una expresión, ¿verdad?, que se usa en las Escrituras continuamente. Es como para decir, el poder de Dios estaba con ellos, el brazo del Señor, la mano del Señor, el favor de Dios, la bendición de Dios. El éxito les acompañaba, pero no el éxito humanista, el éxito de Dios. Y muchos se empiezan a convertir. Ya los judíos se quedaron poquitos comparados con todos estos que se empiezan a convertir. Y se empiezan a convertir. Entonces, gran número. ¿Cuántos se les ocurren? Gran número. A ver, denme un número. ¿Cuántos? Montón, ¿verdad? Uno no va a saber, pero para que ya digan gran número, aquello ha de haber estado, wow. Dios estaba moviendo poderosamente en ese lugar. Y dice el versículo 22, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. O sea que la noticia, ese avivamiento fue tan importante que en tiempos en donde no había radio, televisión, internet, ni siquiera telegramas, porque algunos de ustedes sí me entienden qué es eso, ¿verdad? Ya ni existe. Antes que todo eso existiera, imagínense, para que la noticia hubiera llegado hasta Jerusalén, la capital del cristianismo, cruzó varias fronteras y dijeron, no, ¿ya oyeron lo que está pasando en Antioquía? ¿Qué? Los mazapanes, quizás, ahí hacen muy buenos mazapanes. No, ¿qué? Las pomadas, no, están mejores las de Jericó. No. Se están convirtiendo los gentiles, los paganos se están convirtiendo en cristianos. ¿Pero cómo? ¿Que eso es para los judíos? No. ¿Qué no nos dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya supimos por qué. Las naciones quieren oír del evangelio. No, en verdad, sí. Muchísimos. Es más, no hay lugar donde se puedan juntar. Se están juntando en las casas. No, eso está. No, hace tiempo no veíamos eso. Desde los días del Señor no se veía eso aquí. Desde hace un tiempo. No, eso tenemos que verlo. Vamos a mandar a alguien. A ver, hay que mandar allá a ese. A ver tú, Bernabé, lánzate y ve a ver qué están haciendo aquellos. Ponte listo, porque dicen que Dios está detrás de todo eso. Y lo mandan. El cual, cuando vino, versículo 23, dice, vio la gracia de Dios. Hermanos, ¿de qué color es la gracia de Dios? Díganme, por favor. ¿De qué tamaño es? ¿Qué forma tiene? ¿La gracia de Dios se puede ver? Pues según este pasaje, sí la pudo ver. Algo vio él que dijo, esto es incuestionable, Dios está obrando aquí. Aquí está obrando Dios. Ha de haber dicho, qué bueno que vine. Estas cosas se deben de ver. Estas cosas no suceden todos los días. Y él dice que vio la gracia de Dios. ¿Y qué le produjo ver eso? Según el versículo 23. Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Esto nos dice que él era un hombre ya maduro en la fe. Sabía por lo que ellos iban a empezar a pasar, las pruebas que iban a tener que enfrentar, el rechazo social,
las tentaciones. Pero él, como ya tenía experiencia y era un hombre maduro, no solo llegó a ver qué, él dijo, no, de aquí soy. Y les empezó a decir, hermanos, ¿verdad? Hermanos, nosotros que creemos en Jesús, hey, tengan cuidado, no se desanimen. Han tomado la decisión y él les empieza a hablar palabras de verdad, palabras poderosas, palabras edificantes. Y dice, porque, 24, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y miren lo que pasó por la llegada de él. Y grandes multitudes fueron agregadas al Señor. Si había muchos antes que llegara él, cuando llega él, más. Si antes era gran número, ahora dice grandes multitudes. Hermanos, ¿cuántos se imaginan ahora que son? Ahora, hermanos, voy a terminar de leer el pasaje. Dice el versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. A esas alturas ustedes no saben porque me brinqué el capítulo 9, pero en el capítulo 9, aquel Saulo, enemigo de los cristianos, se convierte al cristianismo. Y le cambia el nombre en la historia y ahora le llama Pablo. Y aquel perseguidor de cristianos, Jesús lo encuentra en su persecución y lo convierte en su discípulo. Y ese hombre lleno de conocimiento de la palabra se convierte en el más grande de todos los apóstoles, el apóstol Pablo. Aquí todavía está joven y se regresó a Tarso, la ciudad donde él vivía, que no estaba tan lejos de Antioquía. Bernabé, cuando ve que multitudes de personas se han convertido en cristianas, dice, nos surgen líderes aquí. Yo no puedo hacer esto solo. Necesito a alguien que me ayude. Y él piensa en alguien. ¿En quién pensó? Dijo, ese joven líder es un joven líder promesa. Y está aquí en la ciudad, aquí, más cerca que Jerusalén. Voy a ir por él. Además, él es bilingüe. He really speaks what I need. Y va por él. Va por Pablo, dice el versículo 20. ¿Cuál me quedé? 25. Salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Por primera vez. ¿Has oído la palabra cristiano? ¿Dónde crees que nació? Allí empezó todo, hermanos. Antes de eso no se les decían cristianos. Les decían discípulos, los del camino, los seguidores de Jesús. Pero aquí les empiezan a poner un apodo. Ya, díganles cristianos a esos. Todo es Cristo. Fíjense por qué la gente los identificó. Porque fue un apodo que les pusieron a ellos. La gente los empezó a llamar cristianos. ¿Por qué sería? ¿De qué hablaban todo el día? Era todo. Porque en todo hablaban y querían ser como Cristo. ¿Entendieron o no entendieron ellos el punto? Eso es ser cristiano, hermanos. Aspirar a ser como Cristo y a exaltar a Cristo. Entonces, dice el siguiente párrafo. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, o sea los cristianos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjense 3 características de esta iglesia, hermanos. Y estas son las 3 características de toda iglesia saludable. Una iglesia saludable bíblica es una iglesia que es una iglesia autosostenible. Número 2, autodirigida. Y número 3, autopropagadora. Estoy yendo de manera inversa. En el pasaje acabamos de ver cómo ellos, cuando oyen que va a llegar una gran hambre allá a Judea, donde nació el cristianismo es Judea, allá en Jerusalén. Llega el reporte, ¿saben qué? Dice el Espíritu Santo que allá los hermanos van a pasar por una gran hambre. Y los de Antioquía dicen, hay que hacer una colecta. Hermanos, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. A ver, saquen el billete, órale. Vamos a ayudar a nuestros hermanos. Ellos no dijeron,
Hay que orar por ellos. Alguien los ayudará. No, ellos dijeron, nosotros los vamos a ayudar. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar la iglesia? Es de nosotros. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar la iglesia de Cristo? De los cristianos. Órale, hermanos, abran la cartera. Vamos a hacer una colecta ahorita. No, pero era para mí. Era para mis llantas doble ancho. Cállese con las llantas. Órale. Hermanos, y no están colectando dinero para ellos, para cumplir la misión. Y la iglesia demuestra cómo se sostenía. No estaba, a ver si nos mandan una ofrenda a los gringos. Ellos sí tienen dólares. No vemos eso ahí, ¿verdad que no? Ellos se hacen responsables de su propio sostenimiento. Bernabé y Saulo se hacen responsables de sostener la iglesia espiritualmente, y todos los cristianos se hacen responsables de sostener la iglesia materialmente. ¿Sí o no? Autosostenida. Número 2, autodirigida. Ellos no estuvieron esperando que los apóstoles les mandaran más apóstoles para dirigir la iglesia. Ellos mismos, ¿qué dijo Bernabé? Yo soy de Chipre, estos que llegaron aquí soy de Chipre. Órale, nosotros. ¿Quién está aquí cerca? Saulo, habla griego. Órale, nosotros. Y ellos empiezan a organizar la iglesia. ¿De dónde sacaron su liderazgo? De ellos mismos. No fueron a traerse un gringo que estudió allá en el seminario de no sé qué. Ellos mismos empiezan a asumir el liderazgo de su propio ministerio. ¿Entienden lo que decimos? Autosostenida, tanto espiritual como materialmente. Autodirigida y luego autopropagadora. Cuando Bernabé viene y ve la mano del Señor y la gracia de Dios, se pone a predicar. No espera que vengan Pedro, que vengan Juan, como fue en el caso de Samaria, ¿verdad que no? No, él mismo se pone a predicar. Y los que se convierten le hablan a más y entonces grandes multitudes se convierten. ¿De quién era la responsabilidad de sacar adelante el evangelio y la gran comisión para ellos? De ellos mismos. No tenían que esperar a que vinieran los apóstoles de Jerusalén. Ni siquiera Bernabé. Cuando Bernabé vino ya habían evangelizado, ¿o no? Él vino porque ya habían evangelizado, porque ya habían convertidos. Y cuando él llegó hubo más. 3 características de una iglesia saludable bíblicamente hablando. Las tienen que memorizar. Una iglesia saludable bíblicamente hablando es una iglesia autosostenible, autodirigida y autopropagadora. Auto significa que ella misma, autosostenible, ella misma se sabe cuidar, ella misma se sabe pagar, ella misma sabe financiar la operación de sus ministerios. ¿De dónde sacan las iglesias para su sostenimiento? Si son saludables, de los mismos creyentes. ¿Qué dijo el Señor Jesús? De los creyentes, de las ofrendas que damos. Ese es el método bíblico para financiar el ministerio. Por eso ofrendamos y diezmamos los cristianos. No porque nos vamos a ganar el cielo con eso, o porque me obligan, o porque nada. Los diezmos no son del pastor. Todos contribuimos con nuestras ofrendas y diezmos. Los que diezmamos, y hay unos que no diezman, seguramente darán más, por eso no quieren diezmar. Me refiero a los que están en las redes sociales, quéjese de que el diezmo no es bíblico. Claro que no, sería demasiado poco el diezmo, desde la perspectiva cristiana. Por eso Jesús nunca habló de que hay que diezmarse, sería demasiado poco. Pero hoy en día muchos cristianos se lavan las manos diciendo, no estamos bajo la ley, bajo la gracia, para disfrazar su tacañería, su idolatría de la avaricia. Así que los cristianos daban, y con eso pagaban sus cuentas y les sobraba para mandar hacia afuera. ¿Ven el modelo? No estaban esperando, pues allá en el norte los dólares se bajan de los árboles, que nos mandan una ofrenda los gabachos, ¿no? Que se convierte el hermano Bill Gates y el hermano Donald Trump, y cuando den el diezmo se acabó el problema. No está fuera la solución. Dios va a hacerlo a través de nosotros, de nuestro sacrificio, nuestra generosidad. Nosotros vamos a cuidar a los nuevos hasta que ellos crezcan para cuidar a otros. Así los cuida, así se sostiene espiritualmente y materialmente con nuestra generosidad. No es haciendo rifas ni telemaratónicas, es contribuyendo con ofrendas sacrificiales. Autosostenible. Número 2, autodirigida. Hermanos, ¿de dónde tienen que salir los líderes de una iglesia saludable? De la misma iglesia. Los líderes de una iglesia se supone que son los cristianos más maduritos, más sabios, más experimentados, ¿sí o no?
Así que los líderes de una iglesia tienen que salir de los miembros de la iglesia, ¿sí o no? De la membresía de la iglesia supone que van a salir los miembros. ¿Y de dónde salen los miembros de la iglesia? Pues de la gente que va llegando a la iglesia y se va convirtiendo, ¿sí o no? Así que ese es el procedimiento lógico, es el proceso lógico. Dios atrae gente a la iglesia que luego se convierte, y de entre los que se convierten salen los miembros de la iglesia, y de los miembros de la iglesia los que son más buenos para cuidar a otros y crecen mejor y ganan más experiencia son los que terminan haciéndose los líderes de la iglesia. Y algunos son tan buenos como líderes que los tienen que mandar afuera a empezar el ciclo otra vez. Allá les llaman misioneros. Ese sería el proceso ideal, ya sea para abrir nuevas iglesias en esta cultura o cruzar culturas, y ya los llamamos misioneros. ¿Entendieron el procedimiento, hermanos? Así que una sana iglesia es una iglesia autosostenible, autodirigida y autopropagadora. La misma iglesia intenta y descubre las maneras de penetrar sus comunidades con el evangelio. No está esperando que venga ya el gabacho, o que venga el argentino, o que venga cada quien. Bueno, si este video lo ven unos argentinos, pues entonces sí, ¿verdad? Pero nosotros mismos tenemos que buscarle el modo y quebrar piedra hasta que partamos las barreras de la comunidad. ¿Cómo nacen iglesias como esta? Porque alguien se avienta a la brava y a intentar cosas hasta que empieza a surgir algo, ¿entienden? Y si la gracia de Dios está con nosotros y su mano, la iglesia puede crecer mucho. Pero vamos a crecer al ritmo que Dios quiera. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento, no nosotros. Nosotros nos toca trabajar, porque el Señor recompensará a cada uno según su labor. 1 Corintios 3. Dios nos va a recompensar por nuestro trabajo, no por los resultados. Los resultados le tocan a Él. Pero el trabajo lo hacemos nosotros. Así que, 3 características de una iglesia bíblicamente saludable. Número 1, es una iglesia autosostenible. Número 2, es una iglesia autodirigida. Número 3, es una iglesia autopropagadora. Ahora, yo les pregunto, hermanos, yo les pregunto. No me contesten, contéstense en su mentecita, en su corazón. ¿Somos una iglesia así? Esta iglesia es una iglesia autosostenida, autodirigida y autopropagadora. ¿Cómo está la iglesia sosteniéndose? ¿Es autosostenible nuestra iglesia? O sea, el cuidado espiritual y las finanzas se revisan. Número 2, liderazgo. ¿Quién está dirigiendo nuestra iglesia? ¿Este modo de dirigir la iglesia es bíblico, es saludable? Y 3, ¿cómo está teniendo éxito nuestra iglesia en el evangelismo y en las misiones? ¿Es autopropagadora? Hermanos, si nuestra iglesia tiene que ver si es autosostenible, autodirigida y autopropagadora, debemos preguntarnos cómo estamos haciendo esto. ¿Lo estamos haciendo bíblicamente? Por ejemplo, cuando una iglesia no tiene un liderazgo bíblico, de todos modos tiene liderazgo, ¿o no? Siempre hay alguien que dirige la iglesia se guía de alguna manera u otra. ¿Pero qué prefieren ustedes, que la iglesia sea guiada bíblicamente o no? ¿Qué dice la Biblia acerca del sostenimiento de la iglesia, espiritual y material? ¿Qué dice la Biblia acerca del liderazgo de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la propagación del evangelio? Debemos nosotros recordar lo que dice Dios y mirar lo que estamos haciendo como iglesia y decir, ¿estamos haciendo esto? Y si no, hacer ajustes.